La sombra de Lamashtu, una pesadilla mesopotámica. Desde las tierras fértiles entre los ríos Éufrates y Tigris emerge una figura oscura y aterradora, Lamashtu. Este ser mitológico, temido y reverenciado, habitaba la mente de las primeras civilizaciones. En Mesopotamia, el temor tenía un rostro, y ese rostro era el de una demonio femenina, híbrida y grotesca, cuyo nombre era susurrado con insomnio y pavor. Lamashtu simbolizaba la fragilidad de la vida y el caos impredecible que podía arrebatarla. Para los antiguos, era más que un mito, era el temor personificado de las fuerzas invisibles que acechaban en los momentos de mayor vulnerabilidad. ¿Quién era Lamashtu? En la narrativa mesopotámica, esta demonio se erigió como la amenaza más terrible para madres y recién nacidos. Señalada como una figura maliciosa, atacaba durante el embarazo y después del nacimiento, arrebatando vidas y dejando pesadillas imborrables. Su aspecto era la mezcla de un león, un pájaro de rapiña y otras características inhumanas. Una criatura híbrida, grotesca y perturbadora que combinaba lo conocido con lo desconocido, sembrando terror en las mentes de quienes osaban imaginarla. Lamashtu no se limitaba a los ataques físicos, también traía enfermedades, pesadillas y desgracias. Era un reflejo simbólico de los peligros reales e inexplicables que asediaban a estas primeras sociedades. Lamashtu encarnaba los temores más profundos sobre la maternidad en la antigüedad. En una era donde el nacimiento era un proceso peligroso y la mortalidad infantil era alta, esta figura era la explicación para lo inexplicable, el monstruo tras la tragedia. Su influencia trascendía lo físico, atacando los corazones y las mentes. Para los antiguos mesopotámicos, representaba el desorden frente a la vida, un recordatorio constante de que, incluso en el milagro de la creación, podía acechar la sombra de la destrucción. El arte antiguo dejó representaciones aterradoras de Lamashtu. Era mostrada con la cabeza de un león salvaje y los pies de un ave rapaz. Sus garras amenazaban mientras sostenía serpientes, simbolizando su poder sobre la vida y la muerte. Pero su figura era más que un aviso visual. Era un lenguaje simbólico, un código para comunicar lo que no podía ser comprendido. Cada rasgo grotesco era una pieza del miedo colectivo a lo impredecible, a esa línea difusa entre lo humano y lo inhumano. El miedo a Lamashtu dio paso al ingenio. Para protegerse, surgieron rituales, encantamientos y objetos sagrados. Talismanes de bronce eran colgados en los hogares, grabados con inscripciones mágicas que conjuraban su exilio. Uno de los más relevantes era su relación con Pazuzu, otra figura demoníaca, considerado un adversario de Lamashtu pero igualmente temido. En la complejidad de estas dinámicas, los mesopotámicos crearon un equilibrio entre el mal y el mal menor para protegerse. A través de rituales elaborados, se buscaba desterrar a Lamashtu de la vida diaria. Sus encantamientos no solo eran un acto de fe, sino una forma de combatir el miedo con acción, un intento de imponer orden al caos primordial. Lamashtu no era solo un reflejo de los miedos antiguos, era la expresión de una lucha eterna entre la vida y la muerte, el caos y el orden, el conocido y lo desconocido. En otros sistemas de creencias, figuras similares emergieron, como Lilith en la tradición judía, sugiriendo que el miedo a lo imprevisto trasciende culturas y épocas. Hoy en día, Lamashtu sigue fascinando. Su legado en los mitos resuena porque aún enfrentamos incertidumbre, especialmente en los momentos más humanos y universales, como la maternidad, el nacimiento y la fragilidad de la vida. A pesar de los siglos, la sombra de Lamashtu aún perdura. Su representación como pesadilla sigue viva, recordándonos los terrores que enfrentaron nuestros antepasados y cómo lucharon para enfrentarlos con creencias, rituales y símbolos. ¿Por qué tememos a figuras como Lamashtu? Porque son un reflejo oscuro de nosotros mismos, de nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de buscar sentido incluso en medio de las tinieblas más profundas. En sus híbridos y deformes rasgos, Lamashtu encarna lo desconocido, lo que nos perturba hasta hoy. Su historia es un testimonio de la capacidad de los mitos para capturar y amplificar nuestros miedos más intrínsecos, brindando un lente para explorar la complejidad de lo humano. Lamashtu es más que una antigua demonio mesopotámica. Es un símbolo de los miedos culturales, de la lucha por proteger lo más preciado y del poder de la imaginación humana frente a lo incomprensible. Al escuchar su nombre, al imaginar sus ojos salvajes y sus garras listas para atacar, no solo estamos explorando una figura del pasado, sino también confrontando nuestras propias sombras. La pregunta ahora es, ¿qué nos enseña Lamashtu sobre nosotros mismos?
¿Qué otros miedos esconden nuestras sombras modernas?